Esta presentación es un recorrido de todos los tipos de gráficos que se pueden hacer con la librería de Matplotlib de Python, que te permitirá visualizar cuáles son las formas más adecuadas de gráficos que podemos utilizar para organizar dashboards, reportes, informes usando Python. Bienvenido a tipos de gráficos en Python de la librería Matplotlib. Soy Fabricio Echeverría. Si eres nuevo en Python, tienes que conocer que existen librerías. Las librerías nos permiten agregar funciones, objetos, clases y otros elementos a nuestro programa principal. La librería que vamos a estudiar se llama Matplotlib. Esta librería permite hacer gráficos y visualizaciones de una forma flexible, personalizada, y esto es útil para cualquier tipo de especialidad, ya sea científico de datos, analistas, programadores que necesitan representar datos de forma visiblemente gráfica. Para instalar la librería vamos a utilizar el comando en un terminal pip install matplotlib, y todo lo referente a la librería lo podemos encontrar dentro de su página web matplotlib.org. Gráfico de líneas. Para realizarlo vamos a poner el import matplotlib.pyplot as plt, que es necesario para importar la librería Matplotlib, específicamente los ejemplos pyplot como la variable plt. Luego de eso vamos a invocar el método plot, en el cual recibe dos argumentos. El primer argumento se refiere a una lista que corresponde al eje coordenado de las X, y el segundo argumento es otra lista que corresponde al eje coordenado de las Y. Finalmente, para que se pueda presentar el gráfico, podemos utilizar el método plt.show. De esta manera se va a ver el gráfico con los elementos que hemos puesto en el eje X y Y. Existen otras opciones dentro del método .plot que se pueden revisar dentro de la documentación. Gráficos de dispersión. El gráfico de dispersión es otra variante de los gráficos que tienen tanto en la coordenada X como en la coordenada Y números. Por tanto, yo utilizo aquí el método .scatter, en el cual le voy a poner los valores correspondientes a X y Y, y finalmente voy a hacer el plt.show, quedando el gráfico como se ve dentro de la presentación. Gráfico de áreas. El gráfico de áreas nos ayuda a poder tener una zona de relleno en el cual yo puedo especificar por medio del método fillBetween y los argumentos X y Y cuál va a ser esta zona. En colors le puedo especificar qué color necesito, y finalmente por medio del método plt.show puedo indicar cómo quedaría esa zona sombreada. Gráfico de error. Este gráfico es una variante del método de visualización scatter, de manera tal que a cada punto le vamos a visualizar lo que se conocería como el error. Utilizo el método errorbar con los argumentos de X y de Y, y para yerrors voy a ubicar cuál sería el valor que dé el intervalo de error dentro de cada uno de los puntos visualizados. Para poder graficarlo utilizo el método plt.show. Gráfico de burbujas. Es otra variante del gráfico de scatter, solamente que ahora trataré de representar una tercera variable por medio de la dimensión de la circunferencia que voy a poner en vez de punto. Esto puede ser una nueva variable. Para hacer esto voy a utilizar el método .scatter, solamente que
voy a agregar ahora el argumento S y le pongo la lista de los pesos que quiero que se visualicen dentro de cada burbuja. Y para poder graficar utilizo el método .show. El gráfico de barras es una variante interesante porque en el eje X tiene valores que son cualitativos o elementos discretos. En este caso tengo A, B y C. Y en el eje Y tengo números que son elementos cuantitativos que quiero representar. Entonces aquí utilizo para el pyplot el método .var, en el cual en el primer argumento pongo la lista de valores correspondientes al eje X y en el segundo argumento los valores en la lista correspondientes al eje Y. Finalmente ejecuto el método plt.show. Las variables cualitativas y algunos elementos discretos solo se pueden contar y además una vez que se ha contado se puede sacar el porcentaje de estos valores. De esta manera yo puedo visualizar un diagrama de pastel en el cual aparece cuál es el porcentaje en la sección que corresponde al 100% de la zona circular. Para hacer esto utilizo el método .py, en el cual en el primer argumento pongo los valores, en este caso se van a llamar size, como los pesos, y en el segundo argumento los labels, para que aparezcan las etiquetas dentro de los elementos de la zona que voy a utilizar cada una de las clases. Y para visualizar el pl.show. Histograma. Para poder visualizar la densidad de una variable aleatoria, utilizo este tipo de diagrama, en el cual en el eje X se va a encontrar la variable que quiero conocer con qué frecuencia están apareciendo sus valores. Da la impresión que un histograma se parece mucho a un diagrama de barra. La teoría básica dice lo mismo, solamente que para invocar al método IST yo pongo la data como primer argumento y automáticamente, especificando cuántos bins o clases va a tener, el método ist comienza a contar en la frecuencia que aparece en cada uno de los valores dentro de cada bins, pudiendo visualizar la densidad de esta variable con el método .show en PLT. Gráfico de cajas. Es una variante del histograma, con la diferencia de que vamos a ver cómo se distribuye la variable en cuartiles, o sea, cada 25%. Para poder representar gráficamente voy a utilizar el método boxplot, donde agrego únicamente la data. Y para poder visualizar utilizamos el método .show. Es una excelente herramienta para poder medir cómo se encuentra la distribución de una variable. Gráfico de violín. El gráfico de violín es una variante entre el histograma y el gráfico de cajas, de manera tal que se puede visualizar dentro de la data cómo se están distribuyendo la densidad de las variables. En este caso vamos a utilizar el método .violinplot y agregamos la data, y con el método show podemos hacer la representación gráfica. Gráficos de contorno. Los gráficos de contorno nos ayudan a conocer cuáles son las visualizaciones de diferentes superficies utilizando dos dimensiones.
es como tomar una fotografía y unir todas las fotos dentro de un solo plano. Para usar esto vamos a utilizar el método .contour y vamos a agregar las listas de los valores correspondientes a X, Y y Z. Finalmente ponemos el método .show. Gráficos de series de tiempo. Este gráfico es una variante de los gráficos de línea. Lo que tenemos que considerar es que en el eje de las X va a ir el tiempo. Y esto es muy importante porque de allí se deriva el nombre de serie de tiempo. En el eje Y va a ir el valor correspondiente de la serie que se esté analizando. Es por eso que vamos a utilizar el método .plot. Pero en el primer argumento vamos a agregar la lista correspondiente de datos que solamente pueden ser de tipo date o fecha, con el siguiente argumento que deben ser los valores. De forma tal que una vez que tengo esto realizado, puedo hacer el plt.show. Mapa de calor. Es una representación gráfica de varias variables, ¿no? En el cual tengo un plano cartesiano X y Y, y los colores van a representar un tercer eje, de manera tal que necesito conocer con qué color voy a tener el valor mínimo y con qué color voy a tener el valor máximo. Se lo conoce como mapa de calor porque si llega a tener un valor máximo, tiende a estar con colores llamativos en ciertas zonas y nos ayudan a visualizar zonas en las cuales pueden ocurrir ciertos eventos, especialmente con variables un poco desproporcionadas. Para realizar este gráfico utilizo el método imshow y utilizo el parámetro cmap igual hot. Luego de eso utilizo el método .colorbar y para que ya aparezca el resultado, el método .show. Gráfico de Keyver. Este tipo de gráfico es muy interesante porque a un punto específico yo necesito indicarle un elemento tipo vectorial en el cual tengo que poner el ángulo y la magnitud correspondiente, de manera tal que se represente como que si fuera un vector. Para hacer esto de aquí voy a utilizar el método .keyver. Voy a especificar los valores de X y Y y además voy a especificar los valores correspondientes a las posiciones U y B. Finalmente voy a presentarlo por medio del método .show. Gráfico de radar. Este tipo de gráfico es una representación multidimensional de varias variables dentro de una circunferencia, de forma tal que al mostrar cómo se puede visualizar aparece una zona dentro del gráfico y se lo conoce como radar porque se parece justamente al efecto que tienen los radares de submarinos. Para realizar este tipo de gráfico tenemos que utilizar el método subplot, en el cual le vamos a agregar dentro de el parámetro subplot KW, que va a ser un dic de polar igual true. Una vez realizado esto de aquí, procedemos a indicar cuáles son los valores de los ángulos, procedemos a ver cómo vamos a llenar la visualización y finalmente procedemos a hacer el plt.show. Gráfico polar nos ayuda a realizar representaciones dentro del eje de coordenados de tipo polar. En este caso vamos a utilizar el método .polar, en el cual vamos a recibir dentro del primer argumento los ángulos y en el segundo argumento la magnitud. Y para visualizar vamos a utilizar el método .show. Gráficos en 3D. Para realizar este tipo de gráficos yo necesito utilizar el método plot surface
y tener los datos correspondientes a los parámetros de X, Y y Z. Finalmente, puedo utilizar CMap para poder poner algún tipo de color o visualización, por medio en este caso del ejemplo de Viridis, y para poderlo visualizar, utilizar el método .show. Uno de los objetivos de este proyecto es poder difundir el conocimiento a más personas. Por tanto, te quiero pedir, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, dale like para que el algoritmo pueda saber que puede promocionar el video y compártelo con tus conocidos.